Hola maestra, yo soy el alumno Miguel Ángel Ortiz Rivera del grupo 5 de Diseño Digital Moderno y este es el proyecto número 1, Aula Automatizada. El objetivo de este proyecto es construir y entender el funcionamiento de una unidad aritmética lógica automatizada por un contador de 4 bits. En la introducción tenemos qué es una ALU, que es una unidad de creación fundamental de cualquier proceso de CPU en el mundo informático. Dos números enteros en forma de bits se aplican a la entrada de la ALU y otro terminal recibe las instrucciones para manipular dichas entradas. Estas instrucciones, como el nombre de unidades lo indica, son cálculos matemáticos tales como la adición o sustracción. Es importante recordar el funcionamiento de las compuertas lógicas, como AND, NOT, OR y XOR. Para la NOT, solo se tiene una entrada y una salida y esta actúa como un inversor. Para esta situación, en la entrada se coloca un 1 y en la salida se otorgará un 0 y en el caso contrario, esta recibirá un 0 y mostrará un 1. Para la AND, es representada por una multiplicación en el álgebra de Boole. Indica que es necesario que todas sus entradas se tenga un estado binario en 1 para que la salida se otorgue un 1 binario. La entrada OR es la suma. Esta compuerta permite que con cualquiera de sus entradas que esté en estado binario 1, su salida pasará a alto. Para lograr un estado 0 a la salida, todas sus entradas deben ser el mismo valor de 0. Para la XOR se tiene que es como una OR, pero si los dos valores están en alto, esta nos va a dar 0. Solamente va a dar un valor de 1 cuando una de las dos sea 1, pero no ambas al mismo tiempo. ¿Qué es un multiplexor? También es conocido como un MUX o un MPX. Es un dispositivo que sirve para transmitir datos de diferentes entradas a una sola salida. Es decir, todos los datos que entran al circuito salen por el mismo lugar, dependiendo del tipo que se utilice. El comportamiento de los multiplexores se basa en compuertas lógicas, en donde se conectan de tal forma que todas las entradas salen por la misma salida, con la única condición de que se debe seleccionar la entrada que mandará los datos hacia la salida, es decir, que el circuito no puede leer todas las entradas al mismo tiempo, sino una por una. En palabras sencillas, este circuito funciona como un conmutador que solo permite seleccionar la lectura de una de las entradas. También tenemos que saber qué es una máquina de estados. Son de tipo síncronas y asíncronas. Las síncronas necesitan la intervención de un pulso de reloj. En las asíncronas no necesitan la intervención de un pulso de reloj. Dentro de las máquinas de estados tenemos la de tipo Moore y Mealy. Para tipo Moore, las salidas son independientes de las entradas. Las salidas se producen efectivamente desde dentro del estado de la máquina. Se define como máquina de tipo Moore si sus salidas solo dependen del estado de la máquina. Una máquina de tipo Mealy, las salidas pueden ser determinadas por el estado presente solamente o por el estado presente y las entradas presentes. Es decir, las salidas se producen dependiendo de cómo la máquina realiza una transición de un estado a otro. Para empezar, tenemos el divisor de frecuencia, el cual hará la función de recibir una señal de reloj de 50 MHz y va a hacerla ahora de 25 MHz, puesto que esto va a hacer que el ojo humano sea capaz de ver lo que está pasando en los displays de 7 segmentos que utilizaremos más adelante. Tenemos un contador de 4 bits, el cual se encarga de visitar 16 estados, ya que nuestra unidad aritmética lógica consta de 16 estados o 16 combinaciones que hablaremos más adelante sobre ellas. Dentro de cada estado se mandan a dos displays de 7 segmentos el número decimal del estado actual. Para el proceso se tiene que este se activa cada que la señal de reloj cambie de un flanco ascendente a uno descendente y viceversa. Es importante recordar que esta señal de reloj es la obtenida a la salida del divisor de frecuencias, de tal forma que es más lenta que la señal pura de la FPGA. Si la señal de reloj está en alto, se pregunta si hay un reset. Esto implicaría que sin importar qué estado estemos, el procedimiento regresará siempre al estado inicial E0. Ahora, si el reset no es 1, vemos si el usuario puso pausa al recorrido de los estados de tal forma que podremos ver detenidamente el resultado de la unidad aritmética lógica. Si nada de esto se cumple, entonces el estado presente pasa a ser el estado siguiente. Este proceso se lleva a cabo con la estructura case, que es como un with select, pero en un sistema secuencial. Dentro del case vamos recorriendo los estados de tal forma que si estamos en el estado EX, establecemos el siguiente estado como EX más 1. Ahora dentro de cada estado mandaremos a dos displays de 7 segmentos el equivalente del estado actual a número decimal. Podemos ver cómo este proceso es secuencial, es decir, que va de un estado a otro de principio a fin y repitiendo el proceso una vez que se llega al estado 15.
Al final de cada visita de estado asignamos a la variable de salida contador el estado presente. Dicho estado nos servirá para pasarlo a la ALU y este activa una determinada tarea de la unidad aritmética o de la lógica. La carta SM del proceso CLKL es el siguiente. La carta SM del proceso Present State es el siguiente. Podemos ver que los recuadros azules son las salidas a display y la salida del contador. Por otro lado, podemos verlo ahora por diagramas de estado, donde se tiene el estado presente y las salidas. Son los displays y el contador. De tal forma que se tiene la siguiente tabla de transición. El estado actual, las salidas, son los displays y el contador, y el estado siguiente. Vemos que si estás en un estado, pasas al estado siguiente consecutivo. Ahora, sabemos que la ALU va a tener 16 posibilidades, las cuales comentaremos más adelante. Estas están determinadas por el carro de entrada, el selector 2 y el selector 1. Dichas entradas en conjunto forman un número de 4 bits. Este número será proporcionado por el contador y más explícitamente por el estado presente de la siguiente forma. Una vez entendido esto, podemos proceder a realizar el top de la unidad divisor de frecuencia. Para este top requerimos como entrada una señal de reloj que será de 50 MHz para introducirla dentro de la unidad U1 reloj lento, la cual nos devolverá como salida la señal CLKL a 25 MHz. CLKL será la entrada del contador, además recibirá como entradas el reset y la pausa. Finalmente, dentro del contador de 4 bits, se recorrerán los 16 estados y se mostrará en dos displays de 7 segmentos el valor en decimal del estado actual. Gráficamente se ve como. Ahora procedemos a armar la unidad aritmética lógica como sigue. Explicación del RTL. Comenzando con la unidad aritmética, consta de un multiplexor de 4×1 y un sumador. Las entradas del multiplexor serán los números A y B, ceros y unos. El selector 1 irá cambiando entre que si se sale ceros, sale B negada, B normal o unos. Para el sumador restador hay que recordar el complemento A2, donde cambiamos primero un número B hacia su negación y luego le sumamos 1. Este número lo sumamos con el número A y entonces obtendremos el resultado de la resta en complemento A2. Para el código de la suma, si es suma se necesita pasar a A y a B, solo si se requiere, y si se desea se puede pasar el acarreo de entrada para hacer la operación de A más B más C in. Si es resta se necesita recibir a B negada para posteriormente sumarle un bit, y de esta manera obtener el complemento A2 de B. También se recibe a A sin ninguna alteración. Y finalmente, para este caso CIN resulta forzoso, ya que este proporcionará el bit que le sumaremos a B negada para el complemento A1, para obtener su complemento final A2, y ahora solo realizar sumas, sin importar si era una suma o una resta. A la salida de la unidad aritmética tendremos la suma y el posible acarreo de salida Cout. Ahora podemos hacer el top sumador restador. Vemos el multiplexor 4×1 que recibe el número B, el selector 1 y a su salida tenemos el resultado de la modificación de B o de ceros y unos. Para el sumador entra el número A y el número B modificado, la entrada CIN, el acarreo de entrada, y de salida vemos el acarreo de salida y la salida de la suma, que es un número de 3 bits. Para la unidad lógica tenemos un multiplexor 4×1 que nos va a hacer cambiar entre una AND, OR, XOR y NOT. Si el selector es 00 es AND, si es 01 es OR, si es 10 es XOR, si es 11 es NOT. A cada bit de A se le hace la operación correspondiente con los bits de B para obtener el resultado SALMUX. Posteriormente tenemos el multiplexor 2×1. El multiplexor 2×1 nos permite ver el resultado de la unidad aritmética o el resultado de la unidad lógica, de la siguiente manera. Si el selector 2 es 0, se muestra la unidad aritmética. Si el selector es 1, se muestra el resultado de la unidad lógica. Por último, el resultado final SALMUX será un número de 3 bits que pasará a ser el cable salida ALU, que nos proporcionará la información necesaria para mostrar
en displays el resultado de manera decimal en la unidad 4 de nombre display 7. Para la ALU tenemos la siguiente tabla de verdad. Consta de 16 términos, cada uno determinado por una operación. Notamos que la variable contador contiene las posibles combinaciones de la tabla de verdad, es decir, 000, 001, 0010, 0001, así hasta el 1111. Cada una de estas tareas se verán a profundización en el resultado con la tarjeta. Dichas operaciones con sus respectivos resultados los podremos ver tanto de manera binaria como de forma decimal en el display de 7 segmentos. Los números A y B, la operación cambiando y el resultado se verán en displays. Para hacer esto tenemos las entradas de 3 bits A y B y salida display, que es el resultado de la unidad aritmética o de la unidad lógica sin contemplar el acarreo de salida. La entrada operación es el contador obtenido desde la unidad top contador reloj lento, las salidas de display del 3 al 0 de 7 bits y la salida definitiva de la ALU automatizada salida ALU 3 bits. Internamente se utilizan with y select para determinar qué número poner en el display para A, para B y con el vector operación determinamos qué símbolo se verá en el display correspondiente. En el primer with y select asignamos el valor de A un display de 7 segmentos, al igual que en B. Podemos ver que solamente vamos a ver desde el 0 hasta el 7, ya que no nos alcanzan los displays para mostrar números mayores a las operaciones que se podrían hacer con números mayores de 7. El with operación select nos sirve para mostrar el símbolo que veremos de cada operación, determinado por la tabla de verdad que vimos hace un momento. Operación es contador, que viene desde el divisor de frecuencia. Dependiendo cuánto sea lo que vale, es decir, en qué estado esté, vamos a ver un símbolo determinado. Finalmente, la salida del display es el resultado de la unidad aritmética o de la unidad lógica, el cual puede ser un número del 0 al 7. Por lo antes mencionado, de la falta de más displays, solamente podremos ver números desde el 0 hasta el 7. Ahora podemos hacer el top ALU automatizada, el cual consta de 4 unidades: el sumador restador, el multiplexor 4x1 de la ALU, que nos permite saber si es suma, resta, pasa ceros o unos; la unidad 3, que es el multiplexor 2x1, el que nos permite seleccionar entre la unidad aritmética o la lógica; y la unidad 4, que es para mostrar la salida a display. Es importante notar que la señal CEL1 toma parte de la entrada contador, puesto que dentro de las dos últimas posiciones de contador están las combinaciones para el selector 1. Además, se puede notar que para las unidades U1 y U2 se manda un bit específico de contador. Para U1, el contador en la posición 3 contiene el acarreo de entrada, CIN. Para U2, contador en la posición 2 contiene el selector 2 de un bit, el cual nos sirve para decidir qué mostrar, si la salida de la unidad aritmética o de la lógica. Finalmente podemos unir todo el trabajo para armar a la ALU automatizada. Top contador reloj lento-ALU contiene todo lo anterior explicado. Tenemos como entradas la señal de reloj de 50 MHz, la cual entrará a la unidad 1 para realizar el divisor de frecuencia, el reset, la pausa, que también entran a la unidad 1 para visitar los 16 estados posibles. Esto ocurre en la unidad 1 top contador reloj lento. La salida display del 5 al 0 para ver el estado presente, la entrada A, la operación a realizar, la entrada B y el resultado de la unidad aritmética o la unidad lógica. También tenemos la salida Cout, que trabaja en conjunto con la salida para ver el resultado de la unidad aritmética o de la unidad lógica, pero ahora en LEDs, ya no en displays. La señal SAL contador de 3 bits nos permite unir el contador con la ALU. Esta contendrá los valores posibles de la tabla de verdad de la unidad aritmética lógica. Explicación por estados obtenidos. Fijando a A como 4 en binario y B a 3 en binario, para el min-término 0 se tiene la operación transferencia sin acarreo de entrada.
Realizando la operación que se visualiza, tenemos a la salida un número binario 1000, el cual es el mismo A. Este A se visualiza en esta posición, que es el 4, idéntico al 4 de entrada, la operación que es el símbolo de idéntico, el número B que es 3 y el estado 00 y la salida LEDs. Para el min término 1 tenemos algo que no es resta, es la suma de A más B negada más 0. Si realizamos esto obtenemos un cout de 1, es decir, un número binario 10000. Este número se ve en estos LEDs, pero en el display de la salida solamente veremos un 0, puesto que solamente toma en cuenta los primeros 3 LEDs y estos están apagados, por lo que es un 0. Estamos en el estado 0, en el estado 1, con entrada 4 y 3 y el símbolo de negación. Pero esta vez lo tenemos abajo. El min término 2 es suma sin acarreo de entrada, es decir, A más B más 0, dando como resultado un 7 en binario, un 7 en display en el estado 2, determinado por el símbolo más. El término 3 es A menos un bit, es decir, 4 menos 1 nos va a dar un 3, pero en binario. Este número binario se ve en los LEDs aquí, pero tenemos un acarreo de salida que se visualiza también aquí, pero en el display de 7 segmentos solo visualizaremos la respuesta deseada, que es un 3. Vemos el 3, el símbolo para el estado 3. En el estado 4 tenemos una compuerta AND. Es importante señalar que realiza todo el proceso de la unidad aritmética, aunque solamente visualicemos la salida de la unidad lógica. La unidad lógica nos arrojará un 000, por lo que vemos un 0 en display, un 0 en LEDs, una A de AND en el estado 4. Para el término 5, tenemos que la unidad aritmética, aunque no la seleccionamos con el selector 2, nos va a arrojar un acarreo de salida. Para la OR tenemos un 7 en binario, pero se activa también el acarreo de salida, como podemos ver aquí. Pero en la salida display solamente veremos el 7 en binario correspondiente al resultado de la OR. Podemos ver el símbolo de la O en el estado 5. Para la XOR se tiene el mismo resultado, un 7, pero esta vez con un símbolo de H simbolizando una X para el estado 6. El min término 7 es una NOT, es decir, que obtendremos un 4 negado, el cual es un 3, sin contemplar el acarreo de salida. Tenemos la salida LEDs, un 3, el acarreo de salida, el 3 en LEDs, un signo de negación esta vez en la parte de arriba para el estado 7. El estado 8 es A más un bit, es decir, 5 más 1, 5. Vemos el 5 en LEDs, 5 en displays, una suma para el estado 8. El estado 9 es la resta, por lo que veremos 4 menos 3 va a ser un 1 con un acarreo de salida en alto, el cual se deberá ignorar. Pero si se ven los LEDs, acarreo de salida, el resultado que es un 1, en display se ve un 1, 4 menos 3 para el estado 0. Perdón, para el estado 9. Para el min término 10 se tiene una suma con acarreo, es decir, A más B más 1. Esto nos genera un acarreo de salida, el cual se ve en los LEDs, pero nuevamente los primeros 3 son 0, por lo que vemos un 0 en el display, un símbolo de suma para el estado 10. El min término 11 es transferencia con acarreo de entrada, es decir, A más unos más un acarreo de entrada. Nos produce a la A a la salida, como podemos ver, 4 está a la entrada y a la salida, pero con un acarreo de salida, encendido en los LEDs. El símbolo de idéntico para el estado 11. Nuevamente vemos la AND, la OR, la XOR y la NOT para el estado 15. En conclusión, se logró comprender y construir una unidad aritmética lógica automatizada, empleando el uso de un contador secuencial y a su vez un divisor de frecuencia,
Aprendimos la diferencia entre un programa combinacional y uno secuencial. Reafirmamos los conocimientos sobre diagramas de estados, cartas SM y tablas de transición. Comprendimos el uso de TOPS para realizar código, además de cómo representar de forma gráfica. Muchas gracias, maestra. Aplicamos la pausa. Aplicamos el reset.